¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta reacción en vivo del Pokémon Direct. A ver cómo nos va. Tenemos ya mucho esperando por este juego. Es la primera vez que vamos a tener un juego de Pokémon de mundo abierto, la aventura entera, pero para una consola que puede ser conectada a la televisión. Si se fijan, todas las aventuras de Pokémon hasta ahorita han sido las mayores, obviamente, han sido en consolas portátiles. Desde que estábamos con el Game Boy y el Game Boy Color, el Advance, el DS, el 3DS, todo eso ha sido genial. Y ya empezamos, vamos a empezar pronto. Yeah. Welcome to Pokemon Direct. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Today, I would like to provide the latest news about the Pokemon Sword and Pokemon Shield games. El señor debe tener un megavaro. To begin, please take a look at this video. Son los nuevos Pokémon que no me terminan de gustar. Se me hacen medio. Sin embargo, la verdad, me falta un poco de creatividad, pero todo lo demás se ve muy colorido. La canción está medio. Le quieren hacer así el Zelda Breath of the Wild, mundo abierto con Pokémon. Estaría fantástico si es algo así, mundo abierto, haz lo que se te dé la gana. Jugando online como si fuera un MMORPG también, pero en el universo de Pokémon. Todos los juegos de Pokémon imprimen dinero, o sea, en cantidades industriales ridículas. Este juego se me hace que va a ser todavía un peldaño más allá de todo lo que hemos visto. Raichu. Sí, mira, y esas pueden ser las batallas tipo MMORPG, que tienes un jefe que necesitas mucha gente para destruirlo, o sea, como los raids de World of Warcraft. Imagínate, eso estaría súper bien, A la fregada. Estas peleas de Voltron parecen, ¿no? Ya. Vámonos si lo atrapas. O sea, para atrapar a uno de esos necesitas trabajo en equipo. ¿Es lo que nos quieren decir aquí? Fíjate, y esto fue lo que le faltó a la película de Pokémon. Si se fijan, no hubo muchas batallas de Pokémon. No hubo Pokémon que estuvieran en pelotas hacia adentro de sus Pokébolas. ¿Llora? ¿O te trabes? Sí, la película fue más pacífica, de que no eran los Pokémon ahí peleándose unos con el otro. Pero todos sabemos que es el corazón y alma de este juego, así que What did you think of the video? Today, we would like to deliver the latest news on Pokemon Sword and Pokemon Shield to all of you around the world, right here from Game Freak's offices where development is underway. You can take on the role of the main character, who resides in the Galar region. After choosing Grookey, Scorbunny, or Sobble as your first partner Pokemon, you will embark on an adventure to become the champion. los tres están de la fregada. Your journey will take Creo you que el verde yo to lush grasslands, towns in which you will find humans and Pokemon working together, and many other locations filled with rich personality. Pokemon battles are the most popular form of entertainment in the Galar region. Así es, crueldad animal, señores. Stadiums Venga de across the ahí. Galar region are frequently filled with cheering crowds that have gathered to witness battles between gym leaders and challengers. The excitement of these battles is often broadcast on television in the Galar region as well. The most exciting part of visiting a new region is, of course, encountering Pokemon that you've never seen before.
To tell you more about some of the Pokemon that reside in the Galar region, I'd like to hand it over to James, the art director on these games. Hey, Jamie. Órale, James. El arte está muy bien, I'm James Turner from Game Freak. I work Sí, el James art Turner la director mueve. for these games. Sí. There are a lot of never-before-seen Pokemon that await you in the Galar region, but allow me to introduce you to just a few of them. The first Pokemon I'd like to show you is Wooloo. This Pokemon's defining characteristic is its fluffy fur, which is treasured by weavers in a town in the Galar region, who use it to craft popular specialty Una goods. ovejita. This Pokemon here is Gossifleur, the flowering Pokemon. Es un chilito. Gossifleur favors places with clean air and water, and its pollen is said to have healing properties. This next Pokemon is called Dreadnought, the bite Pokemon. The sharp and jagged edges of its jaw allow it to bite off chunks of rock and iron. Vámonos. Its vicious nature makes it a difficult Pokemon to tame for all but the most experienced trainers. This Challenge Pokemon that can accepted. be seen flying steadily through the sky is called Corviknight. Ah, ese Puts está its skills to padrísimo, ese use when Pokémon. working as a flying taxi, Flying Taxi. which will take the player back to any town. Ah, o sea, no es un Pokémon previously que puedas visited. atrapar. As Hijo, many of you es el que más already me know, gusta hasta ahorita. Some Pokemon can evolve, changing their appearance and becoming stronger in the process. Sí, mira, todos los nuevos están buenos Gossifleur excepto los 3 primeros que is one of enseñaron, these Pokemon. Esa está bonita, está kawaii. Gossifleur evolves, Ah, ya la it cagaron. becomes Eldegoss. Hombre. As you can see, there are now small seeds scattered across its fuzzy head. ¿Qué onda con These ese? seeds are said to promote growth in plants and can revitalize both people and Pokemon. Le vas a tener que ser el granjero y todo, That's all I can show you this time. Tienes que recogerlos There del are lugar lots more adecuado, Pokémon living con in la the tierra y Galar las region for you to condiciones de discover. fertilidad correctas. Of course, you can look forward to finding many Pokemon you're already Ándale familiar eso. with. I hope you're as excited as we are to encounter the amazing variety of Pokemon that inhabit the Galar region. La Galar Region. Ahí está, señores. No, hombre. No, agárrense. Esto va a ser un titán de juego, señores. Ya, ahí van 1000 horas Meeting lots de of juego. Pokemon is 1000 one of the horas. thrills of the adventure. And where you will find the widest variety of Pokemon out of anywhere in the Galar region is in a place called the El Wild área Area. silvestre. Yeah. This wild area stretches between cities and is filled with abundant nature as far as the eye can see. Different Pokemon can appear depending Parece on como where you Breath of are the Wild, and pero what más the weather is like. caricaturesco, Ese que Meaning there will be me new gusta, me discoveries gusta. for you each day. Some of you may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera, allowing you to better search for items and Pokemon. Search far and wide in the tall grass, in the skies above, and even in the lakes, for you never know what you might find. Ay, hijo, no, está In certain padrísimo. locations in the Galar region, a new phenomenon can be triggered that makes a Pokemon giant in size and gives it incredible strength. This phenomenon is called Dynamaxing. Dynamaxing opens up new possibilities in the heated battles performed by trainers and their Pokemon. For more details, I would like to turn it over to Iwao, the planning director for the games. O sea, tienes que estar explorando y buscando y sacudiendo árboles y buscando en el zacate para ver dónde hay Pokémon I'm escondidos. Wow from Game Freak and the planning director for Pokemon Sword and Pokemon Shield. Director de Let planeación. me tell you more about the new Dynamax feature, which will surely bring about all new strategies to Pokemon battles. Dynamax. Pokemon from the Galar region can Dynamax to not only become massive in size, but also boost their power. Es como un Ultimate. All the moves they know turn into powerful max moves. Tómala. Dynamaxing can be used once per battle. However, the Pokemon will revert to normal after 3 turns. Eso es completamente nuevo, Eso de que se hagan You need gigantes. to choose wisely when to trigger it.
Mastering Dynamax will be key to becoming a full-fledged Pokemon trainer in these games. Remember that wild area we told you about? If you connect to other players, you'll find more ways to play there. One of these new multiplayer features is called Max Raid Battles, in which 4 Pokemon trainers can join forces to challenge wild Dynamax Pokemon. O sea, sí, es como un tipo raid, pero bueno, hay 4 personas, no es tanto. In Max Raid Battles, the wild Dynamax Pokemon keeps its giant form for the entire battle. Not only that, it also has special powers that make it an extremely formidable opponent. Only one of these 4 players who have teamed up for the Max Raid battle will be able to Dynamax their Pokemon in each battle. So coordinating with your team will be crucial when taking on these powerful wild Pokemon. Vámonos, o sea, no los 4 se pueden hacer grandes al mismo tiempo, es solo If uno. you and your allies manage to emerge victorious, you will get a chance to capture the Pokemon. Ya están in las a peleas truly así tipo dynamic Voltron, match. Mazinger Z y los Transformers, The caray. Pokemon that you can take on in Max Raid battles also vary depending on where you are in the wild Pero como que no area tiene and the mucho state of the sentido, weather. ¿no? O sea, ¿por qué los Pokémon Among these están así de different tamaño? Pokemon are some that can only be caught after you defeat them in Pero bueno, Max Raid tenían que sacar battles. algo So we nuevo, la hope verdad. trainers will join forces and test Está their bien, skills porque ahora es against a variety bastante of trabajo Pokemon. en equipo, lo que te va a poder ayudar a pues, conseguir estos nuevos Battles Pokémon. feature strategic cooperative Es lo que van a estar empujando, el cooperative Pokemon, which is a first for the main multiplayer. series of Pokemon games. Vámonos. It's going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch system's local wireless functionality to tackle El these modo battles with multijugador friends in local requiere de person una and consola y un experience the ejemplar del juego excitement por together. jugador. You can also connect with other players over the internet to enjoy playing with other trainers from all around Ya, the globe. necesitas una conexión directa y So I una hope cuenta de you'll try Nintendo Max Raid Online. battles with all sorts of Me other encantan las players. titas. Y aceptar el contrato que se aplica a la política de conectividad. Bla, 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 bla. No, pues así es como van a vender un chorro de Nintendo Online. Las suscripciones que ya vienen en septiembre, se acaban este año. Renovarlas, señores. This guy is the greatest trainer in the Galar region, and also the current fabuloso. champion. His name Lionel. is Leon. In a region Lionel. where Pokemon battles are so widely enjoyed, his undefeated record No, in está. official matches is all the more incredible. Ay, tiene el... His popularity is Dragonite. enhanced by his shining personality, winning Está him bien the putón. adoration of trainers across the region. Qué bárbaro. It's no exaggeration to say that he is the most prominent trainer in all I of am Galar. fabulous. The champion has a younger No. brother, who also happens to be one of your rivals. His name is Hop. Hop dreams to one day become champion, just like his elder brother, and he trains vigorously every day towards this goal. Pero tú quién eres, un random así. His journey through the Galar Va. region begins on Tú eres the el same amigo day de él. as yours. O amiga. Porque pues... On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from these 2 characters. Professor Magnolia is the professor of the Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Sonia is her granddaughter and also serves as her assistant. Their abundant wisdom and sound advice will surely come in handy throughout your adventure. Pero tú vas a ellos, no te van a andar acompañando, me imagino. Vas que van a jugar I would fútbol like to talk estos about dos, the ahí, los Pokemon gyms in the supercampeones. Galar region. You and your rival will need to take on the Pokemon gyms throughout the Padrísimo el region estadio. in order to achieve your goal of becoming champion. These gym stadiums are constructed in very special locations that allow for Pokemon to be Dynamax. Dynamax! Leaders also have extremely powerful Dynamax Pokemon on their teams, so you will need to Ay, counter pobre them nombre. with some of your own. Pero nomás tienes 3 turnos en tamaño Dynamax. Battles between 2 Dynamax Pokemon are explosive and will cause the energy and excitement in the stadium to reach its peak. La frega. Ya aparecen batallas de Godzilla y Mothra. Let me introduce one of the gym leaders to you. No sé, o sea, está This padre is el the grass concepto del type Dynamax, expert, pero Milo. como que está muy salido, This ¿no? Ver gym leader Pokémon is de all ese about tamaño. enjoying battles alongside his trustworthy No me Pokemon, termina de... and you will have to overcome his Va a estar tenacious super fighting padre, style pero to continue your necesito journey. acostumbrarme. Look forward to facing many more heated battles against gym leaders over the course of your adventure. We've shown off quite a bit today, but I have one more video thing. I would like you to see. A ver, Please take a look. échalo. Échalo. A la fregada.
Imágenes no procedentes del juego. No, pues imagínate, ese sería el PlayStation 5, señores. Imagínate cuando se vean ya así. Porque claro, Pokémon en PlayStation, pues no creo. Ah, o sea, ese es el Sword y el Shield. De eso están hablando. Jala, están padrísimos. Que son como lobos. ¡Velos! Pero un lobo con espada como que qué flojera, ¿no? Tienes que agarrar con la boca. Se van a convertir. Dynamax! Dynamax! The two Pokemon you saw in the video just now are in fact legendary Pokemon of the Galar region, called Zacian and Zamazenta. Zacian. Pokémones legendarios. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will Sí, play esos son los in que the story. puedes encontrar después de jugar 1000 horas. Así que ahí nos I vemos. hope you enjoyed today's Pokemon Direct. Ya. Of course, what we revealed today is just a small part of what you will find in Pokemon Sword No, and pues estuvo Pokemon cortito, Shield. There are many more Pokemon and interesting characters for you to discover in the Galar region. Bueno. Me pregunto si de aquí en la siguiente película de Pokémon van a agarrar elementos. Porque nada de eso está en la película, nada de eso. La película con nada que ver con esto. Los 3 Pokémones esos de Starter. Please look forward to it. Thanks to all of our guests from Game Freak. Finally, Señor trae el Apple Watch, I would like así to como yo, announce mira. the release date. Nada más que pues él tiene mucha más lana. Pokemon Sword and Pokemon Shield will be available on November 15th, 15 de noviembre, señores. 5 meses más. as a global 5 meses y 2 simultaneous semanas. release. On the same day, we'll also be offering a dual Ooh. pack version, which includes the following contents. Se me hace que el escudo se ve mejor. El de la espada se ve bien tonto con la espada en la boca, honestamente. No, se ve bien... No, se me hace que yo voy a hacer Pokémon Escudo. Team Escudo. Team Escudo, señores. Ah, bueno, pues ahí estás ya. Eso ha sido todo el Nintendo Direct de Pokémon Sword and Shield. Entonces, pues, más de información. Ya nos dijimos qué onda con el Dynamax, la nueva mecánica que te haces grande, así tipo Voltron. Y se hacen las peleas al estilo Godzilla contra King Kong. Que yo pensaba que las peleas podrían ser quizá entre más gente. O sea, 20 jugadores contra uno solo de ese tamaño. Pero creo que son de 4 nada más, por lo que entendí. Los nuevos Pokémon legendarios se ven fregones. O sea, son como unos lobos que uno trae la espada y otro trae el escudo. El escudo se me hace mucho más elegante. El de la espada se me hace como que el perrito se encontró un hueso ahí y lo anda ahí cargando en la boca. Entonces, pues bueno, nos faltan 5 semanas. 5 meses y 2 semanas, señores, para poder jugar este juego. Yo creo que nos van a quizá dar más información en el E3. Quizá no, porque bueno, ya le dedicaron todo un direct. Pero pues todavía tenemos muchas preguntas. Aunque ya falta menos. Y como les digo, qué emoción que es el primer juego así full fledged, toda la aventura, mundo abierto, que vamos a poder jugar en la televisión, en la pantalla grande, en la consola. Porque todas las aventuras de Pokémon, si se fijan, han sido en consola portátil. O sea, las más importantes de perdido. Incluso las recientes, las de 3DS, desde el Game Boy. Siempre ha sido el caso. Entonces, qué emoción que vamos a poder ver estos Pokémon en alta definición en tu televisión de 65 pulgadas. Ufs y recontra uf. Pero bueno, pues bueno, señores, qué bueno, ¿qué opinan? Déjenme sus comentarios ahí durante el podcast. Mañana voy a grabar podcast, entonces ahí platicamos largo y tendido sobre las expectativas. Vamos a hablar del E3, que ya tenemos toda la lista y los horarios de todas las conferencias que se van a dar. Vamos a estar ahí al pendiente, vamos a cubrir pues la mayoría de ellas porque hay bastante, esta vez se ve que viene bastante cargado de buena información. Entonces ahí nos vemos. Entonces suscríbanse, comenten, compartan y nos estaremos viendo aquí en el siguiente video de Zentec. Este es Carlos. Buena suerte.